Dios te bendiga. Comienza este día con Dios. Comienza este día con Dios. La palabra de Dios nos dice: he aquí yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. El Señor nos promete un nuevo comienzo, un nuevo inicio para aquellos que se acercan de corazón al Señor para buscarle, para buscar su presencia cada día. El Señor te promete un nuevo inicio, un nuevo comienzo. No importa qué haya pasado hasta el día de ayer, qué haya pasado hasta los otros días. El Señor te promete, dice: puedes empezar nuevamente conmigo, puedes empezar nuevamente, puedo obrar en tu vida para transformarlo todo, para cambiarlo todo. Por eso hay un nuevo comienzo en el Señor, hay un nuevo inicio en el Señor. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a su presencia cada día, acercarnos a Él de todo corazón, creyendo y confiando que es su presencia que nos levanta, que nos fortalece cada día, que nos da las fuerzas necesarias para poder vencer ante cualquier adversidad que se pueda presentar en nuestra vida, por más dura que ésta sea. Dice el Señor: he aquí yo soy el que borro tus rebeliones. Siempre tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente, de hacer las cosas diferentes. Antes de pronto nos habíamos alejado de Dios, nos habíamos apartado, pero hoy podemos iniciar nuevamente un nuevo comienzo, tener un comienzo fresco. Y el Señor nos promete que va a renovar todas las cosas lo va a hacer bueno en nuestras vidas, y nos va a levantar, nos va a fortalecer siempre que obedezcamos su palabra, que le seamos fieles. El Señor nos promete también Él ser fiel para levantarnos, para fortalecernos, para darnos fuerza en esos momentos difíciles, en esos momentos de crisis que vivas, en esos momentos de pronto de tristeza que estés atravesando. El Señor nos promete que Él va a ser fiel para nosotros también, así como Él es grande, Él es poderoso, Él es omnipotente. Él nos va a fortalecer en esos momentos de tristeza, porque hay días que pasamos momentos de tristeza, momentos de angustia, de pronto momentos de desesperación por alguna circunstancia que estés viviendo, que estés atravesando. De pronto estás atravesando momentos de crisis en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. No importa cuán grande y cuán duro sea tu circunstancia, si te acercas al Señor, el Señor te promete darte un comienzo fresco para ti, para tu familia, para los tuyos. El Señor te dice: te voy a levantar, te voy a fortalecer. Confía en el Señor. Comienza este día con el Señor, comienza este día pidiéndole al Señor, clamándole al Señor, pidiendo al Señor que te dé las fuerzas que necesitas para poder cumplir con tus labores, cumplir con lo que tú tienes que hacer. Pídele al Señor: dame las fuerzas necesarias que me hacen falta para poder cumplir con todas las expectativas que tengo para el día. En primer lugar, dar un tiempo al Señor. Comienza tu día con el Señor y deja que el Señor obre en tu vida, en tu familia, que el Señor haga obra maravillosa en ti, que el Señor transforme toda la tristeza que hay en gozo, en alegría, que el Señor transforme todo lo anterior en cosa nueva, porque aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Así que este día, que sea una transformación para ti, para tu familia, para todo lo que hagas. Levántate con fe, con confianza en el Señor. Levántate con esa fe viva, con esa fe verdadera, para seguir peleando la buena batalla, para seguir confiando en Dios a pesar de las adversidades que se presenten. Porque aunque se presenten adversidades, y se presentan adversidades en nuestras vidas, y se presentan momentos difíciles, claro que sí, se presentan cosas difíciles siempre, pero nosotros vamos a vencer si solamente mantenemos esta mirada firme en Dios siempre. Siempre nuestra mirada debe ser en Dios, por más que vengan tempestades, por más que vientos soplen. Dice que cuando el Señor había aparecido, cuando estaban allí los apóstoles en la barca, dice que solamente Pedro dijo: Señor, quiero ir donde ti. Entonces Pedro empezó a caminar sobre el agua, y cuando empezó a caminar, dar unos pasos sobre el agua, y poco a poco veía que se hundía y cada vez más se hundía, y dice que en ese momento dijo: Señor, Señor, me hundo, ¿no? Y poco a poco empezó a hundirse Pedro, porque dejó de ver al Señor y empezó a ver solamente el agua, ¿no? Que bajo él solamente estaba no estaba puesta sus pies sobre algo firme. Entonces poco a poco empezó a hundirse, y en ese instante dijo: Señor, Señor, me hundo. Entonces el Señor fue y le tomó de la mano y lo levantó, ¿verdad? Así es el Señor con nosotros. A veces sentimos ahogarnos en los problemas, a veces sentimos que el problema nos sobrepasa, es así. A veces sentimos que los problemas ya son demasiado grandes, que nos quieren destruir por completo. Y en ese momento tenemos que aprender a confiar en el Señor, a vivir en su presencia, a clamarle. En ese momento tenemos que aprender a derramar nuestra alma en su presencia, porque hay momentos que nos sentimos ahogar con los problemas, sentimos que los problemas son demasiado grandes, son demasiado graves, que los problemas sentimos que ya nos van a completamente matar, y en ese momento tenemos que seguir confiando, creyendo en el Señor, para que el Señor nos dé las fuerzas que necesitamos para poder levantarnos una vez más. Dice que el apóstol Pedro empezó a tener miedo, empezó a ver las circunstancias, empezó a ver la tempestad, empezó a ver todo, pero menos al Señor.
Cuando apartamos, aunque sea por un momento, nuestra mirada del Señor, cuando apartas, aunque sea por unos minutos, tu mirada del Señor y empiezas a ver solamente las circunstancias, te vas a alejar de Dios. Si ves las circunstancias, si ves tus circunstancias, solamente vas a decir, Dios me abandonó, Dios me olvidó, y no vas a ver la bendición tan grande que Dios tiene para ti del otro lado. La bendición tan grande que Dios tiene para ti cuando venzas, cuando pases esta adversidad, cuando pases esta circunstancia. Si solamente te concentras en el problema que hay hoy, entonces vas a olvidar que el Señor promete también bendiciones. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Entonces hay promesa maravillosa para aquellos que resisten, para aquellos que son fieles, para aquellos que se levantan una vez más con fe, con confianza, para aquellos que dicen, Señor, voy a confiar en ti a pesar de mi adversidad. Hay una promesa de Dios fiel. Dice que el Señor nos dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Dice, yo te voy a levantar, yo te voy a fortalecer, te voy a dar un nuevo comienzo. Solamente pon en tu corazón esa intención de obedecerle, porque no se trata simplemente de palabras, de repetir ciertas frases, se trata de honrar verdaderamente a Dios con nuestra actitud, con nuestra vida, se trata de obedecerle, de serle fiel todos los días, a pesar de los problemas, de las adversidades que se presenten. Imagínense, tantas cosas que tenemos que pasar día a día, tantos problemas que tenemos que enfrentar, de pronto en el trabajo, de pronto en la familia, de pronto en algún aspecto de nuestra vida tenemos que enfrentar problemas, y hay cosas que se presentan que son muy graves y que parece que nos quita todas las fuerzas, pero es ahí donde tenemos que confiar en el Señor. Es en momentos de problemas que tienes que confiar en el Señor, correr a sus brazos, correr a su presencia, no hay otra forma. Cuanto más nos alejemos de Dios, más circunstancias difíciles van a venir. Cuanto más nos apartemos de Dios, va a empeorar la situación. No crea que con apartarse de Dios lo va a solucionar todo. Al contrario, todo va a empeorar. Todo va a empeorar. Si usted se acerca a su presencia, al contrario, si usted no tiene fuerzas, corra a su presencia, corra a Él y diga, Señor, no tengo fuerzas, ya no tengo ánimos, me faltan las fuerzas para seguir adelante. Entonces Él le va a dar la fuerza necesaria para que pueda levantarse una vez más, fortalecerse con el poder de su fuerza. Así que, mis amados hermanos, levantémonos en fe, levantémonos en confianza en el Señor. Levántese una vez más, levántese ánimo. Este día comiénzalo nuevamente clamando al Señor, este día con otro ánimo, con otra fortaleza en el Señor. Busque fortaleza. Si no tiene fortaleza, si no tiene de pronto fuerzas para buscar al Señor, búsquelo de tu corazón. Haga ese esfuerzo. Dice el Señor, yo daré fuerza al cansado y multiplicaré de las fuerzas de que no tiene ningunas. Entonces es la promesa de Dios para nosotros. Tenemos su promesa fiel, tenemos su promesa con nosotros. Tenemos que Él nos ha prometido que Él nos va a levantar, nos ha prometido que nos va a fortalecer. Y así que nosotros simplemente oremos al Señor, clamemos al Señor, que el Señor va a pelear por nosotros, que va a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La palabra de Dios dice que Él pelea por nosotros, pero es fácil olvidarnos muchas veces de que Dios pelea por nosotros y solamente nos concentramos en ver los problemas, ver las circunstancias, en ver todo lo que ocurre, y entonces decimos, pero no voy a tener tiempo. Es como cuando decimos, bueno, no tengo tiempo para orar al Señor, no tengo tiempo para un momento meditar en la palabra del Señor, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, el día es demasiado corto. Pero muchas veces ponemos nuestra prioridad en hacer cosas tan superficiales que no son tan importantes en nuestra vida, pero para lo que es más importante no le sacamos tiempo. Debemos sacar un tiempo para meditar su palabra, para orar en las mañanas, deberíamos darle un tiempo al Señor, pero siempre decimos, bueno, el tiempo es muy corto, no me alcanza porque hoy me levanté tarde, hoy pasó esto en mi vida, y nos vamos directamente a trabajar, a hacer nuestras labores, pero no ocupamos en hacer lo más importante, que es en primer lugar darle nuestro tiempo al Señor, pasar un tiempo. ¿Recuerda cuando usted alguna vez estaba, en algún momento, aquellos que ya son casados, en algún momento cuando estuvo enamorado de la persona, ¿no?, de su esposo, que actualmente es su esposo, o de la que actualmente es su esposa, cuando estaba enamorado, siempre estabas pensando en esa persona, diciendo, bueno, ¿en qué momento voy a hablar con ella? O ¿en qué momento voy a hablar con él? Si es una hermana, ¿verdad? Si decía, bueno, ¿en qué momento ya quisiera estar hablando con él? Porque estás enamorado, quieres estar cerca de él, quieres hablar, quieres conversar, porque incluso en la comida lo ves, no sé, siempre estás pensando como que qué estará haciendo la otra persona, dónde estará caminando, qué hora me llamará, qué hora me hablará. Entonces, así debe ser nuestra búsqueda del Señor. Nosotros debemos buscar al Señor con esa intensidad de decir, quiero hablar, quiero estar en la presencia de mi Señor, quiero que el Señor me levante, quiero que el Señor me fortalezca, Y hay veces que, aunque no necesitamos eso, de pronto hay momentos que tengamos momentos de paz, y aún en esos momentos tenemos que buscarle al Señor para decirle, Señor, yo
Me encanta estar en tu presencia, me gusta estar en tu presencia, por eso corro a tu presencia, corro a ti. Debemos sacar un tiempo para meditar en la palabra del Señor, para compartir con otros también la palabra de Dios. ¿Y cuántos pueden compartir con otros la palabra del Señor, dándole un versículo bíblico, enviándole algo a sus hijos, a la familia? Entonces tenemos que empezar a hacer la luz también para aquellos que no conocen al Señor, que aquellos que no conocen al Señor puedan ser reflejados por la luz que hay en nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos el faro que el Señor ha puesto acá en este mundo, ¿verdad? El Señor vino aquí hace 2000 años para morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, y después el Señor nos ha dicho: yo ya me voy, pero los dejo al Espíritu Santo, que va a estar en vuestros corazones y que les va a dar las fuerzas para que puedan levantarse, puedan fortalecerse con el poder con el poder de mi Espíritu, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos que ser esa luz que nuestro Señor nos ha dicho que seamos. Entonces tenemos que empezar a iluminar, tenemos que empezar a compartirle a otras personas un versículo bíblico. Algunos dicen, pero es que yo no sé hablar, pero puedes compartirle un versículo bíblico, puedes enviarle un video, algo para que puedan conocer más del Señor. Y qué importante es que nuestra familia, toda nuestra familia se acerque al Señor. Qué importante es eso. A veces hay personas que no ven la importancia de eso. Es importante que toda nuestra familia le sirva a Dios. Dice: en mi casa y yo serviremos al Señor. Hace unos días publicamos una alabanza que es hermosa esa alabanza. Es hermosa esa alabanza. Mi casa y yo serviremos al Señor, aunque vengan tempestades, aunque vengan tiempos difíciles. Ahora más en este tiempo difícil debe la familia acercarse más a Dios en medio de estos problemas que pasan, no solamente problemas, sino que viene tanta frialdad, ¿verdad? En este tiempo ya no, cada vez más ya no se respeta lo bueno, ya no se respeta los valores. Cada vez más la sociedad está cayendo en un consumismo que nos está llevando hacia una vida apartada completamente de Dios. Cada vez más vemos que la sociedad no se ocupa de las cosas importantes, sino que cada vez más ve lo superficial. Y cuando vemos que esta sociedad cada vez más se acerca a ese nivel de perversión, que un día seguramente va a ser más y más y más, los días van a aumentar, los días van a pasar y la situación va a empeorar, no va a mejorar, porque dice la palabra de Dios, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, aún creyentes se enfriarán, creyentes seguirán lejos del Señor. Y aún dice la palabra del Señor, dice: yo he dado un mandamiento bueno para que el hombre lo siga, para que el hombre lo pueda seguir. Pero es el hombre quien aparta su corazón, es el hombre que se aleja, es el hombre que se aparta, es el hombre que decide vivir su propio camino lejos de mí. Entonces el Señor nos ha dado una luz, nos ha hecho una luz para que nosotros podamos iluminar aún en la familia, aún en el trabajo, donde sea que estemos. No vamos a ir a ofender a nadie, simplemente vamos a compartirle la palabra de Dios a aquellos que quieren oírlo. Y el Señor nos va a dar la fuerza, nos va a dar las palabras. El Señor dice: solamente abre tu boca, prepárate, lee un versículo bíblico, ora en tu corazón y ve, y yo voy a hablar por ti, yo voy a hablar, yo voy a usarte como instrumento para que tú puedas ser de bendición a otras personas. Entonces, mis amados, confiemos en el Señor cada día, vivamos en su presencia, sirvámosle, honrémosle. En el día de mañana vamos a hablar un poquito más, en la mañana, en nuestra reflexión en la mañana vamos a hablar un poquito acerca de la familia y de la situación actual que está pasando, y es muy triste y es muy terrible lo que está pasando, y cada vez más las personas se van sumiendo en ese consumismo que está llevando hacia la frialdad. Dicen, hace unos días había un estudio que decía que ahora asesinar a una persona para alguien del nuevo milenio es mucho más fácil que lo era antes, porque ahora las personas están tan habituadas a los videojuegos que hacen esas cosas en lo irreal, ¿no? Eso lo hacen en la pantalla, como que asesinando a alguien. Y ahora en la realidad también cada vez más se van acostumbrando a esa vida y no van a notar mucho la diferencia entre lo que es asesinar a alguien virtualmente y lo que es asesinar a alguien presencialmente. Entonces cada vez más la mente del hombre se está cauterizando, la mente del hombre cada vez más está dejándose llevar por lo malo. Cada vez más a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Cada vez más las personas no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Dios. Uno pensaría que después de todo lo que hemos pasado hace muy poco tiempo, donde todas las tiendas estaban cerradas, todos los locales estaban cerrados, todo estaba cerrado, uno diría, bueno, van a buscar muchos del Señor. No, al contrario, cada vez más el hombre endurece su corazón, y cuanto más cosas vienen,
más tenemos que ser nosotros la luz del mundo. No, nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que el Señor nos ha dicho, que seamos la luz, que iluminemos en el lugar donde el Señor nos ha dicho, y el resto el Señor lo hará por nosotros. Yo sé que el Señor nos va a dar las fuerzas, nos va a dar la palabra, nos va a dar el ánimo, nos va a dar la fortaleza necesaria para poder ser la luz en medio de tanta maldad. Y nosotros vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a hacer una luz para aquellos que necesitan escuchar del Señor, porque hay muchas personas que están cautivas, incluso cautivas en las cosas malas. Hay muchas personas que no conocen. Hace un tiempo conversábamos con unas personas y decían, nunca habíamos escuchado este mensaje, jamás alguien nos había explicado de esto, nosotros no lo sabíamos realmente. Parecería esto una mentira, me dice él, pero yo no sabía realmente, nunca nadie me había hablado de la palabra del Señor de esta manera, nunca nadie me había explicado de la palabra de Dios de esta manera, por lo cual yo era ignorante de todas estas cosas, pero ahora voy a hacer las cosas diferentes, ahora voy a cambiar, voy a hacer todo distinto, y el Señor hace la obra. Hay muchas personas cautivas que necesitan ser liberadas, y nosotros tenemos que ser esa luz para las familias, para las personas, que el Señor nos dé las palabras necesarias para poder ir. Y usted también puede ser un guerrero, una guerrera allí donde está, puede empezar a compartir con su familia, puede empezar a compartir con sus hijos, con su esposo, con su esposa. La palabra de Dios nos dice, cuando estés en tu casa, cuando estés en tu mesa, en todo momento, que la palabra de la ley no sea parte de ti, sino que te mantengas siempre con la palabra del Señor en tu boca para que puedas obedecerla, para que puedas cumplirla, porque no está muy lejos de ti. Así que, mis amados, es tiempo de buscar más de la presencia de Dios, es tiempo de estar más cerca de Él cada día. Y el día de mañana vamos a conectarnos, como todas las mañanas la estamos haciendo estos últimos días, vamos a conectarnos y vamos a hablar un poco más de la familia y de todo lo que está pasando en la situación actual y cómo podemos vencer, lo más importante, cómo podemos vencer. Amén. Así que el Señor los bendiga, y siempre les pedimos que compartan, porque hay un problema parece con la transmisión y muchos hermanos no están ingresando. Les pedimos que compartan siempre todo lo que ponemos para que otros hermanos sean de bendición. Siempre apenas se conecte, comparta para que otros hermanos también puedan recibir los mensajes, también se les sea de bendición y los hermanos sean edificados a través de los mensajes que estamos poniendo allí, que el Señor va a bendecir a muchas vidas. Y usted lo primero que hace es compartirle a las personas, compartir en los grupos, que hay muchas personas que hay tanto contenido, incluso que son contenidos que no son de edificación, al contrario, son contenidos que son malos y perversos, y nosotros en eso debemos ser la luz para enviar estos videos que van a ser de mucha bendición a muchas vidas y van a sacar a muchas personas oprimidas en el consumismo, en las situaciones de este mundo, hacia una vida de luz en el Señor, porque la única luz, la única salvación es Jesús, el Señor de nuestras vidas. Él es el único Salvador, es el único todopoderoso en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, los amamos en el amor del Señor, sigamos sirviendo a Dios cada día en nuestros corazones y sigamos honrándole de todo corazón. Muchas bendiciones.